Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este seminario de calidad de vida en México. El día de hoy vamos a tener una ponencia titulada Indicadores del bienestar subjetivo de la Z a alfa, estudio preliminar, y lo va a estar impartida por la doctora Norma Ivonne González Arratia López Fuentes y la doctora Marta Adelina Torres Muñoz. Entonces vamos a tener un tiempo como de, ¿qué les parece? Una media hora. ¿Cuánto tiempo tenían planeado para la presentación? Sí, aproximadamente 20 minutos. Ok, 20 minutos. Ustedes, si quieren, a los 20 minutos les aviso por si quieren que les vaya tomando el tiempo y ya después lo abrimos para preguntas y respuestas. Entiendo que es un proyecto que está todavía en progreso, entonces entiendo que todavía no tienen como resultados, ¿o sí? Sí, me voy a permitir presentarles algunos resultados y pues para nosotras sería realmente pues muy enriquecedora todos sus valiosos comentarios que tuvieran a bien hacernos, ¿no? Perfecto. Bueno, pues adelante, todo suyo. Bien, pues muchísimas gracias, muy buenas tardes. Pues a nombre de la doctora Marta Adelina Torres Muñoz y su servidora Norma Ivo, nos vamos a permitir presentar en este importante seminario el trabajo que, bueno, en esta ocasión le hemos intitulado Indicadores del Bienestar Subjetivo de la Z a alfa, es un estudio preliminar. Y bueno, pues nosotras pertenecemos al Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad. Es un cuerpo académico consolidado que se creó en 2002. Y bueno, pues a la fecha pues hemos desarrollado investigación en diferentes áreas. Y bueno, sobre todo a partir del 2007 pues incursionamos en lo que es la temática de la resiliencia y múltiples variables de la psicología positiva. Y bueno, pues el estudio del bienestar subjetivo pues nos ha ampliado muchísimo la perspectiva pues para la comprensión también de la salud mental de los individuos. Este trabajo pertenece a un proyecto mayor donde estamos evaluando una serie de variables que ahora lo comentaré respecto a justamente analizar cuáles son esos indicadores de vulnerabilidad y de resiliencia que poseen los individuos de diferentes edades. Y bueno, en esta ocasión, pues vamos a acotarnos a esta importante variable que es el bienestar subjetivo. ¿Por qué sería o por qué es relevante el, el estudiar el bienestar subjetivo? Eh, bueno, pues creo que no pasa la presentación. Les ofrezco una disculpa. A ver si ahora sí pasa. Es relevante el estudio de los diferentes indicadores en estas edades, puesto que digamos que de manera pues ya contemporánea se hace mención de que las diferentes generaciones pues también tienen diferentes necesidades en diferentes entornos. Por ejemplo, en el área educativa, pues nos están diciendo que es muy importante, pues la motivación de los estudiantes de estas generaciones, dado que pues tienen necesidades diferentes. Es decir, que pues el aprendizaje no es igual a estudiantes con los que estábamos acostumbrados a trabajar a las nuevas generaciones, porque pues ahora les interesa o están más enfocados a la inmediatez de ese aprendizaje, que requieren también como un aprendizaje más individualizado, porque bueno, hay que analizar si el estudiante pues es más visual o más sinestésico o más auditivo y que bueno, nosotros como docentes tenemos que dotar de todas estas habilidades con el afán de que pues exista un proceso de enseñanza-aprendizaje pues más adecuado. Pues sabemos que tienen mayor interactividad y son, por supuesto, mucho más visuales, quieren todo, pues como bien dice aquí esta lámina, eh, pues un aprendizaje más rápido.
pero también hay como que son más dispersos, es decir, pues parece ser que tienen con tolerancia a una clase, más o menos concentrados de a veces de 10 15 minutos y el resto pues están ya muy dispersos. Pero también en otras áreas, como es en el trabajo, pues también se está enfocando mucho la investigación a qué es lo que está motivando, pues también esas dificultades de interacción entre las diferentes generaciones, puesto que pues las generaciones, pues más, digamos, más añosas, así como la de su servidora, pues no sé, es más difícil, a lo mejor cierto grado de capacitación de el uso de las nuevas tecnologías, la famosa IA. Sin embargo, bueno, pues están las generaciones más jóvenes y pues para ellos les resulta mucho más asequible, más fácil la interacción con ambientes virtuales. También por el otro lado, pues lo que son todas las estrategias de marketing y medios, pues se han enfocado en estudiar justamente que estas nuevas generaciones pues también son muy diferentes, no es los hábitos de compra o de consumo iguales las que nosotros tenemos a las que tienen las nuevas generaciones. Y evidentemente, bueno, pues le tenemos que dar la bienvenida a la generación denominada alfa, porque, bueno, pues ellos ya están totalmente habituados, son justamente nativos de la inteligencia artificial. Y bueno, pues todo ello nos lleva a considerar que esta diversidad generacional, pues es muy importante de analizarla, de estudiarla, porque pues más allá de esas diferencias respecto a la edad, el contexto histórico, social, tecnológico, cultural, por supuesto, pues puede haber muchas peculiaridades relevantes para su estudio y que de algún modo nos pueden estar marcando ciertas pautas respecto a el bienestar en general en estas personas. Y entonces, pues, para nosotras fue pues realmente muy interesante empezar a considerar, bueno, pues estas generaciones, la famosa generación Z, pues, qué tan satisfecha se siente con la vida, qué tal tantas emociones positivas y emociones negativas, pues están transitando para pues un poco indagar más sobre ellos. ¿Y por qué? Bueno, pues de acuerdo a la literatura, nos dicen, por ejemplo, la generación Z, que es con la que nos vamos a trabajar, y la generación alfa, pues son aquellos que han nacido entre 1994 y 2010, aunque hay ciertas discrepancias un poco en cuanto a los años, pero la mayoría los ubican en estos años. Y que bueno, pues se distinguen porque hay una expansión masiva de Internet y que como rasgo característico, como un poco de personalidad, es que son totalmente irreverentes, muy competitivos, más bien más centrados hacia incluso les denominan más narcisistas, individualistas, y que, bueno, pues el mundo que ellos ven, pues como les decía de manera inicial, pues su educación, el trabajo, sus hábitos de consumo, sus interacciones, pues son muy diferentes al resto de las generaciones. En tanto que, bueno, de la generación alfa son aquellos que han nacido entre el 2010 y 2024 y que, bueno, pues estas son generaciones que también pues ya están totalmente habituados a esta virtualidad, pero que hay en realidad muy pocos estudios en estas edades y que, bueno, pues vale muchísimo la pena pues indagar respecto a ciertos indicadores psicológicos que nos den pues mayor digamos, evidencia para la generación de programas de intervención en beneficio del bienestar. Desde la perspectiva psicológica, bueno, pues recordemos que la teoría del desarrollo psicosocial de Erickson, pues lejos de ser pues anterior, creo que también es muy relevante porque nos va marcando las pautas respecto a estas generaciones, las podemos ubicar en estas tres etapas del desarrollo psicosocial de Erickson, que sería la confusión
de identidad versus el rol, que estamos hablando entre la adolescencia, inicio de la adolescencia o de la adolescencia temprana, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nos hace mención de la adolescencia temprana y la adolescencia tardía. También respecto a Erickson, estaríamos hablando de la etapa de intimidad versus aislamiento y de la generatividad versus estancamiento, ¿no? Entonces estaríamos considerando este estudio entre los niños que están pues a nivel primaria, lo que sería entre la secundaria, la preparatoria y la universidad. ¿Y por qué entonces es relevante? Recordemos que entre las características de personalidad de nuestros adolescentes, bueno, pues evidentemente son los cambios físicos, y que esto conlleva pues también a muchos cambios emocionales. Sabemos que existe la amplia tendencia hacia una búsqueda de independencia. Se busca, por supuesto, una identidad. Los teóricos nos hacen mención de que es como una segunda oportunidad donde el sujeto se pregunta hacia sí mismo, bueno, pues quién soy y hacia dónde voy, ¿no? Entonces, esa gran pregunta pues tiene que ver mucho con el autoconcepto. Por supuesto, hay una interacción, el campo de relaciones interpersonales se amplía y evidentemente sabemos que, pues, además de la familia, el segundo elemento que provee de relaciones sociales, pues es el grupo de pares, ¿no? Los amigos, los contemporáneos, y que entonces se vuelve más relevante porque hay justamente esa posibilidad de mayor independencia. Por supuesto, también implica mayor responsabilidad. Bueno, pues saben, pero aunque también reconocemos que en algunos casos, pues esta responsabilidad, pues no es solamente propia de los adolescentes, sino, pues en algunos casos, en la edad adulta, pues a veces no se da del todo, ¿verdad? Pero bueno, en la mayoría de los casos, pues sí se espera que exista mayor responsabilidad de las acciones. Sobre todo hay algo muy importante, es la búsqueda de pertenencia, esa búsqueda de identificación con el grupo, de pertenecer a alguien, y esto pues es relevante para el desarrollo psicológico. Por supuesto, pues que hay la necesidad de la experimentación de múltiples actividades. Sin embargo, esto puede llevar en algunos casos a la presencia de conductas de riesgo, pues ya sea sociales, de alimentación, de consumo de alcohol y drogas, este, por supuesto también trastornos de la conducta alimenticia, en fin, otras conductas de riesgo que hacen pues proclives a nuestros adolescentes, pues que los consideremos como un grupo altamente vulnerable. Y bueno, pues por supuesto que es la preparación hacia un futuro, hacia un crecimiento, y que si, bueno, pues todo va bien, pues se espera un desarrollo óptimo, ¿no? Del individuo y que siga pasando a las siguientes etapas, pero pues que sabemos que siempre con su respectiva crisis, lo cual le permite al individuo pues un mejor desarrollo. Nuestra investigación al respecto sobre el tema del bienestar, pues en lo personal me ha llamado mucho la atención porque se reconoce que existe una amplia evidencia empírica respecto a lo que es el bienestar subjetivo. Sin embargo, pues también en lo personal considero que aún es insuficiente la investigación específicamente en el caso de los niños. Me refiero a escolares entre los cuarto, quinto, sexto de primaria y que bueno, son los del grupo que particularmente pues me ha interesado a lo largo de mi historia en investigación. Y bueno, en una investigación que hicimos anteriormente, que se desarrolló antes, durante y después de la pandemia, pues medimos una serie de variables y una de ellas fue justamente el bienestar subjetivo. Y bueno, de este estudio encontramos que antes de la pandemia, bueno, en esta línea, espero la podamos visualizar, verde, que se refiere a afecto positivo,
pues si ustedes se fijan, pues pareciera que estaba muy lineal o casi imperceptible, un ligerísimo cambio de un incremento durante la pandemia y después un ligero declive después de la pandemia. Entonces estoy hablando de niños de entre quinto y sexto de primaria. En el caso de la satisfacción con la vida, pues al menos nuestros resultados nos sugieren que pues pareciera que se mantuvo a lo largo de pues de esta circunstancia, ¿no? Sobre todo, bueno, de la pandemia, recordemos que pues fue un momento en extremo complicado y bueno, pero creo que eran buenas noticias que al menos que el grado de satisfacción pues permaneció durante estos años. Pero sí hay algo que nos llamó fuertemente la atención y es que el afecto negativo, sí hubo un franco incremento, ¿sí? Sobre todo después de la pandemia. Y bueno, esto coincide porque con estos mismos sujetos a lo largo del tiempo, pues observamos que respecto a su resiliencia, bueno, pues antes de la pandemia estábamos, digamos, en este nivel. Sí hubo un franco ascenso durante la pandemia, pero después hubo un franco declive de la resiliencia, lo cual, bueno, fue una tendencia incluso a nivel mundial. Y no solamente en el caso de los niños, sino existe una amplia evidencia de que fue en pues la mayoría de los grupos de edad que se comparaban antes, durante y después de la pandemia. Algo que también nos llamó mucho la atención es que respecto a variables que las mencionamos como malestar emocional, pues antes de la pandemia, pues aquí la depresión y la percepción de los estresores cotidianos, pues estaba relativamente bajo, lo cual pues era pues bastante bueno, ¿no? Durante la pandemia, pues hubo un incremento de el estrés, pero después de la pandemia encontramos indicadores que los niveles de depresión se incrementaron en el caso de los niños y niñas en el Estado de México. Pues con todos estos antecedentes, pues para nosotros ha sido muy importante continuar con el estudio del bienestar subjetivo y otras variables. Y bueno, pues yo sé que estoy aquí con los expertos en el estudio del bienestar, pero creo que vale la pena recordar desde dónde viene, de dónde nace, mejor dicho, pues el interés por su investigación. Y bueno, pues recordemos que bueno, desde la década de los 30, pues el bienestar no se consideraba como hoy en día, sino más bien eran, pues por supuesto, indicadores más con un enfoque económico y que tenía que ver con pues el grado de posesión de bienes que obtenían las personas. Entonces, también de acuerdo a los indicadores del Producto Interno Bruto, ¿no? Otro indicador era el nivel de alfabetismo que se tenía y pues también respecto a pues el nivel de ingresos, pero también esa cantidad de ingresos con qué cantidad de personas pues se dividía. El bienestar ya después en la década de los setentas, ya pasó este, a ser considerado como calidad de vida. Esto, pues nos decían que, a ver, bueno, ¿qué cantidad de bienes también posees o tienes? Pero digamos, si esto te ha permitido tener cierto grado de progreso o no respecto a lo que se está, eh, dando. Bueno, en relación a ya la década de los 80, damos así como que un salto este, en el tiempo, nos dicen que ya el bienestar puede empezar a considerarse como lo que estamos entendiendo eh, sobre bienestar subjetivo. Entonces aquí ya empieza a tomarse en cuenta lo que es la percepción subjetiva con los elementos de que, bueno, no es solamente posees una casa, sino
pues ahora sí, como qué tan contento, qué tan satisfecho te sientes de poseer eso o aquello. Y bueno, a partir de de la década de los 80, pues ha habido un auge mayúsculo respecto a la investigación en torno a lo que es el bienestar. Y bueno, pues podemos entender de manera pues muy sencilla, también reconocemos que existen múltiples conceptos que definen el bienestar, como aquella percepción pues que tiene la persona sobre esa experiencia de lo positivo y lo negativo, en ese balance de lo que considera también desde la perspectiva del individuo como algo favorable para su propia vida. Y que, bueno, pues esta es, digamos, esa evaluación global de lo que ocurre. En la teoría existen básicamente dos modelos sobre el bienestar y en este caso, bueno, nos vamos a enfocar a lo que es el bienestar subjetivo desde la parte hedonista, que es el planteamiento de Diner, versus los planteamientos de Carol Riff respecto al bienestar psicológico. Que aunque nosotras, bueno, también hemos hecho estudios sobre bienestar psicológico, pues en pues nuestra investigación, bueno, o al menos tenemos pues mayor evidencia respecto al bienestar subjetivo, porque insisto, creo que se requiere de continuar analizando en muestras infantiles y juveniles, dado que la mayoría de los estudios hace alusión en el caso de muestras de adultos. Bueno, sabemos que Diner plantea que el bienestar subjetivo tiene dos grandes componentes, el componente afectivo y cognitivo. El afectivo se refiere pues a esas experiencias agradables, positivas, emociones positivas y de la afectividad negativa, ¿no? Que se refiere a, por ejemplo, enojo, ira, tristeza, nerviosismo, en tanto que la parte afectiva pues se refiere a pues a la alegría, a la felicidad. Y que bueno, también aquí hay un complemento que me parece muy importante de todos los postulados que hace la doctora Bárbara Fredrickson respecto a lo que es la relevancia de las emociones positivas y negativas, que si bien también hay mayor información respecto a la investigación de las emociones negativas, pero que también se reconoce la relevancia que tienen para, pues incluso, pues por ejemplo, el miedo, pues para salvaguardar la propia integridad de los individuos y también de la relevancia de las emociones positivas. Eh, Respecto también a, entonces, al modelo de Diner, que nos habla del componente cognitivo, que se refiere a ese grado de satisfacción con la vida, esa evaluación global que hacemos respecto a nuestra propia vida. Y bueno, pues con todo esto en mente, pues para nosotros en este proyecto que actualmente estamos desarrollando, la doctora Marta y su servidora, es en relación a, pues por el momento, sí, pues como objetivo planteamos el describir cómo es el bienestar subjetivo y, pero sobre todo, saber cuáles son esos dominios del bienestar. ¿Por qué incluimos esto de los dominios del bienestar? Porque en nuestra investigación anterior, en nuestra investigación previa, pues no habíamos indagado, pues cuáles son justamente esos dominios que les pueden generar bienestar en el caso de los niños. Entonces consideramos muy pertinente la inclusión de indagar, pues y obtener mayor evidencia al respecto. Y aquí, bueno, pues en los diferentes grupos de edad. Efectivamente, pues estamos transitando todavía la toma de la muestra. Y bueno, pues por el momento podemos hablar de un estudio con alcance descriptivo, es de corte transversal, con una muestra intencional que a la fecha llevamos 1,706 participantes, todos de la ciudad de Toluca, la zona conurbada, del Estado de México. De estos 1,706, son 868
niños y niñas de primaria entre 10 y 13 años que actualmente están cursando el sexto año de educación básica. Son 126 de secundaria, que su edad oscila entre los 14 y 16 años, 396 que estaríamos considerando la educación media superior o bachillerato, entre los 16 y 19 años, y 316 universitarios entre 20 y 25 años de edad. Como pueden observar, bueno, pues tenemos pues grupos, pues francamente muy desiguales, y que, bueno, lejos de pretender hacer una comparación estadística con una prueba que nos dé justamente esa significación estadística, pues no nos atrevemos aún a hacer eso. Por ello es que me voy a permitir mostrarles pues algunos resultados que estamos teniendo con estos diferentes grupos. Bien, ¿qué instrumentos aplicamos? Bueno, aplicamos primero un perfil sociodemográfico que para indagar respecto a datos sociodemográficos como la edad, el sexo, la escolaridad, bueno, la persona con quien viven en la institución. Bueno, ahí omití otro dato que es, por ejemplo, tenemos los datos de los promedios de calificaciones. Aplicamos la escala de satisfacción con la vida de Dinner, que sabemos que tiene cinco ítems, perdón, de 7 opciones de respuesta. Aplicamos la escala PANAS para la evaluación del componente afectivo, que es de Watson y colaboradores, con 20 ítems, 10 para afecto positivo, 10 para afecto negativo. Y bueno, es importante hacer mención que en nuestros estudios previos hemos obtenido datos de validez, confiabilidad y precisión adecuados y pertinentes para en el caso de muestras infantiles. Y bueno, pues también en este caso utilizamos de el INEGI pues las preguntas que indaga respecto a esos dominios del bienestar, que son un total de 12 dominios que ahora los podemos visualizar más adelante. Bien, respecto al procedimiento, pues por supuesto, por tratarse de, en el caso de los eh, n- niños de primaria, secundaria e incluso preparatoria, pues solicitamos, por supuesto, el consentimiento informado por parte de los padres. Solicitamos, por supuesto, la autorización de las diferentes instituciones, y, bueno, la participación fue voluntaria, anónima y confidencial. Le- las aplicaciones, bueno, pues sí las hicimos a través de formularios en Google Académicos, pero sí se asistieron a las instituciones donde, bueno, pues se socializaba el link, y bueno, pues a través de, en algunos casos, el aparato móvil, lo que se les llevaba a las áreas de cómputo de las respectivas instituciones, fue que iban respondiendo al formulario. Bueno, se hizo pues una depuración de la base de datos. Los datos los hicimos en el SPSS, y bueno, sí es importante hacer mención que este proyecto cuenta con un registro ante mi universidad y ante el Comité de Ética de la misma. Bien, ahora sí, pues uno de los resultados que pues para nosotras es pues muy, estamos muy agradecidas de que nos den la oportunidad de presentar esto, pues para que incluso nos puedan sugerir y que nos puedan ampliar el foco, la mirada de lo que estamos aquí observando. Y bueno, lejos de ser una comparación, aquí lo que estoy mostrando, pues son los promedios para cada grupo respecto a lo que sería la satisfacción con la vida. Y entonces, bueno, aquí sí creo que sería importante considerar estas tendencias respecto a cómo va esta satisfacción con la vida. Entonces, por ejemplo, fíjense, en el caso de los jóvenes de secundaria, ¿no? Parece ser que tienen pues perdón, no, aquí es de primaria.
una ligera ventaja respecto a que en muchos sentidos, dice, mi vida está próxima a mi ideal. Respecto a la pregunta, ¿las condiciones de mi vida son excelentes? Son los jóvenes de secundaria los que dicen o tienen un promedio ligeramente mayor respecto a los otros grupos. Para la pregunta, ¿estoy totalmente satisfecho con mi vida? También son los niños de primaria. También para el caso de la pregunta, hasta el momento he conseguido las cosas más importantes que quiero en la vida y si pudiera revivir mi vida, no cambiaría nada. Entonces, pues a mí me pareció bien interesante que en el caso de los niños, pues para ellos, pues parece ser que hay un mayor nivel de satisfacción con la vida respecto a los otros grupos. Pero hay algo que nos está llamando la atención, que esta tendencia de los participantes universitarios que están presentando los promedios pues relativamente más bajos en cada uno de los ítems de satisfacción con la vida. Entonces, bueno, pues esto, si pudiéramos ver ya el promedio general, pues esto es lo que estaríamos observando, ¿no? Que hay una tendencia ligera a que los de la generación alfa están puntuando un poco más alto en satisfacción con la vida respecto a los otros grupos y mucho más baja los que son considerados como generación Z o bien universitarios. ¿Qué es lo que está ocurriendo respecto al afecto positivo y el afecto negativo? Pues está ocurriendo pues la misma tendencia. En el caso de los niños y niñas de primaria, bueno, pues su grado de afecto positivo pues es el que está más alto, incluso respecto a todos los demás, en tanto que los sujetos universitarios pues están denotando mayor presencia de afectividad negativa a través del enojo, el miedo, el cansancio, el nerviosismo y la tristeza. Entonces, bueno, pues esto es congruente con la parte de lo que es la satisfacción con la vida. Respecto a los dominios del bienestar, que son 12, que se refieren a, bueno, tú qué tan satisfecho o satisfecha te sientes con tu vida en general, con la salud, con los logros en la vida, con relaciones personales, las metas a futuro, el tiempo que se dispone para hacer lo que más les agrade, la seguridad en la ciudad, actividades, digamos, un poco de ocio en algunos casos, con la vivienda, el vecindario, la ciudad y el país. Y bueno, pues aquí me permití poner en color rojo, que son los promedios más altos para cada uno de estos dominios, ¿no? Y en el caso de la secundaria, de los sujetos de secundaria, pues están puntuando ligeramente más alto respecto a los otros grupos en estos dominios. En el caso de los niños y niñas de primaria, son más en cuanto a lo que les gusta, la ciudad y la familia, ¿no? En el lugar donde viven y el país para los chicos y chicas de la secundaria. Y bueno, eh, al revisar estos resultados, pues para que nos empiecen a dar sentido, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? En el INEGI del 2021 hay un reporte similar de estos 12 mismos dominios a nivel nacional, evidentemente en estas edades. Y bueno, pues aquí lo que son los dominios que están resaltados en negro son los que están están similares a lo que marca el INEGI desde el 2021. En tanto que las letras blancas son los que están, en al menos nuestras muestras, están ligeramente por debajo de lo que sería pues una prevalencia a nivel nacional, pero insisto, esto es del 2021. Estuve buscando pues información más reciente, pero pues no tuve oportunidad de ese hallazgo. Bien, de manera gráfica, Norma, nada esto. más para avisarte que ya llevan 30 minutos. Ay, discúlpame, ya, No te ya, ya, preocupes. ya, ya estas son las dos últimas. Gracias, gracias, qué Bien. amable. Que respecto a los dominios y el bienestar, bueno, esto gráficamente podremos ver ese comportamiento
de este modo. Y como les decía y les hacía mención, pues es justamente el grupo de los universitarios o de lo que se denominaría la generación Z, los que están, pues parece ser con un menor grado de satisfacción en los 12 dominios que se han indagado, ¿no? Sobre todo en cuestiones de seguridad, que, bueno, puede ser comprensible y cuestiones, bueno, desde eh, individuales, personales, familiares, del contexto, pues también son muy bajos entonces. Y bien, pues para terminar, pues podemos considerar que hay posibles variaciones en el nivel de bienestar en las diferentes generaciones, pero pues necesitamos tomar con cautela estos resultados debido a que pues esta falta de proporción de nuestra muestra, ¿no? Reconocemos que hay que ampliarla, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la secundaria, solo tenemos 126 sujetos, pero esos 126 sujetos pues nos estaban dando ciertas pautas que pues vale la pena continuar analizando y hacer, bueno, pues análisis estadísticos rigurosos con la finalidad de que nos podamos pues tener mayor evidencia al respecto. También, bueno, pues consideramos la necesidad de analizar otras variables, dar mayor seguimiento a través de un estudio longitudinal y bueno, pues el desafío de la investigación en muestras infanto-juveniles, bueno, pues esto pues creo que nos sirven como indicadores relevantes pues para eh, atener, eh, atender, mejor dicho, pues con prontitud, pues situaciones que eh, no permitan un desarrollo favorable, adaptativo, funcional en estas edades. Bueno, pues por mi parte es todo y muchas gracias. Disculpen que me haya tomado más tiempo de que había considerado. Gracias. No te preocupes, Norma, muchas gracias. Sí, muy interesante la presentación, muy interesantes los resultados. Entonces, ahora abrimos el espacio para preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene Sí, alguna pregunta, algún ¿gustas comentario? que deje de compartirla o dejo la presentación? Em, pues, si quieres, déjalo porque tal vez haya preguntas sobre alguna de las diapositivas. Ok, perfecto, gracias. Muchas gracias a ti. ¿Alguien alguna pregunta? Sí, Yo, Jorge, me gustaría hacer un comentario y una pregunta. Pues primero, bueno, primero, gracias por la invitación. La primera vez que estoy con ustedes y la verdad creo que es muy importante que tengamos interacción entre la gente que está preocupada por este tema, que es muy importante hoy en día. Y segundo, también, pues felicidades por el estudio, porque ahora sí que ponerle atención a los jóvenes, bueno, a las siguientes generaciones, a las generaciones que vienen en estas épocas es algo muy, muy relevante, muy necesario. Digo, los que tenemos hijos podemos darnos cuenta de cómo estas nuevas generaciones están batallando. Yo tengo un par de preguntas. Primero, no sé qué tanto tengan ustedes por ahí analizado el tema de preguntarle a los niños. O sea, yo recuerdo cuando empezamos a estudiar, hace algunos años que empezamos a estudiar, decían que es muy difícil preguntarle a los niños acerca de su satisfacción personal, de su bienestar subjetivo, porque no tienen todavía mucha conciencia. Ese es uno. Y la otra es cuando hablamos de los dominios de bienestar, pues los dominios que ustedes están considerando son los clásicos, lo cual pues, está bien, creo que es estándar. Pero yo no sé si las nuevas generaciones tengan otros dominios y dentro de los dominios otros indicadores que realmente eh, nos representen o representen el bienestar para estas nuevas generaciones, ¿no? O sea, y yo estaba esperando, cuando ustedes hablaban de dominios, yo estaba esperando algo así, porque definitivamente, pues, lo que era felicidad para mis padres o bienestar para mis padres es diferente a lo que yo considero, lo que consideran mis hijos. Entonces, no sé si ustedes exploraron un poco el tratar de identificar algunos otros dominios de bienestar y de bienestar subjetivo, de felicidad,
para estas nuevas generaciones. Y muchísimas gracias por tu participación. Pues ambas preguntas bien interesantes. En relación a si es pues adecuado, pertinente preguntarle a los niños respecto a la satisfacción con la vida. Bien, cuando analizamos cada uno de los ítems, pues también nosotros en un momento pensábamos que pues eso de a lo largo de mi vida, ¿no? O sea, es como una remembranza y una hacia atrás. Pues un niño pues a lo mejor no es capaz de hacerlo. Entonces, pues antes de estar preguntando pues ya directamente con la escala, pues preguntábamos, ¿no? Así, este, a ver, como si estuvieran comprendiendo lo que se les estaba preguntando. Los niños de cuarto año de primaria sí, pues era mucho más complejo la comprensión como de la intención del ítem, ¿no? Por lo tanto, pues nosotros nos enfocamos a hacerlo para niños de sexto de primaria, donde, bueno, también, pues el grado de conocimiento, pues también el desarrollo, de acuerdo a Piaget, pues es un poco mayor, ¿no? Entonces, pues nos atrevimos a utilizarlas en niños y niñas de sextos de primaria y bueno, pues para justamente tener pues evidencia de que están habiendo una comprensión de los ítems, pues hicimos en su momento pues un análisis factorial confirmatorio de las escalas, obtuvimos pues indicadores de varianzas altas de precisión a través de alfa y omega de McDonald's también altas. Entonces, esto lo hicimos desde el 2019-20. Entonces creo que sí nos está funcionando, pero funciona, o al menos nuestros hallazgos son a partir del sexto de año de primaria y más pequeños, creo que la estrategia debería de ser diferente. Respecto a los dominios del bienestar, pues has hecho una gran pregunta. Nosotros, pues, nos atrevimos a utilizar lo que la misma escala de INEGI, que son, digamos, por supuesto, los clásicos. Evidentemente nos faltarían muchos más. Reconozco que esta parte es una gran limitación de esta investigación y creo que pues la estrategia sería a través de un estudio cualitativo, pues indagar más acerca de la felicidad en la infancia. ¿Qué es lo que les causa felicidad a los niños? Hace también ya varios años hicimos unas redes semánticas sobre felicidad y para los niños la felicidad pues representa papá, mamá, hermanos, cariño, besos, eh, amigos, ¿no? Comida. Y conforme se va aumentando la edad, bueno, pues y las cosas que les generan felicidad, pues sí van cambiando. Entonces, sí reconozco esta limitación de esta investigación. Creo que sí nos haría falta indagar con mayor profundidad esto y pues creo que todavía estaríamos un poco a tiempo de recuperar esa información que sería muy valiosa porque efectivamente coincido en que para nuestros padres, nosotros, nuestros hijos, y generaciones más pequeñas, pues creo que sí la felicidad puede ser vista un poco diferente, pero no sé, necesitaría yo mayor evidencia al respecto. Gracias. Nada más para puntualizar, creo que sería, y no es crítica para lo que están haciendo, yo creo que es nada más una sugerencia. Creo que sería muy útil. Yo te lo comento o lo comento como padre, pero lo comento también como persona, como parte de la sociedad, en el momento en que nosotros sepamos más acerca de estas nuevas generaciones, de que vamos como maestro. O sea, esto me pasó a mí. No sé qué les mueve a los muchachos, ¿no? O sea, no sé qué les motiva. De repente vemos a muchos ¿Cierto? desmotivados, ¿no? Por ahí en las clases. ¿Por qué? Pues porque nosotros seguimos dando clases, o yo seguí dando clases como lo daba hace 20 años o 30 años, y resulta que no, ¿verdad? O sea, ya por ejemplo, la motivación de pasar
para los muchachos ya no es relevante, ¿no? O sea, y antes el reprobar era algo muy importante. Para nosotros, pues era la muerte, ¿no? O sea, si Ujú. reprobábamos, pues, nuestros papás nos sacaban de la escuela. Ahora los muchachos no tienen esa idea. Entonces, Así es. descubrir este tipo de motivaciones y este tipo de dominios que están detrás de la motivación de los muchachos, creo que sería algo súper interesantísimo. Ustedes que están ya metidas ahí, yo creo que es nada más que tienen acceso a muestras, pues creo que valdría mucho la pena, ¿no? Otra vez, es sugerencia, tal vez inquietud personal. No, 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 al contrario, te lo agradezco y coincido plenamente contigo porque pues todavía tenemos oportunidad de recabar más información, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Bueno, doy la palabra a Enrique. Muchas gracias, Jorge. Norma, muchas felicidades. Muy, muy buen Muchas trabajo gracias. y ojalá que lo puedan publicar, culminar y publicar pronto. Voy a hacer tres comentarios, preguntas breves. A lo mejor ya hay notas sobre las tres o alguna de las tres, entonces, repito, voy a tratar de ser muy breve. El tema de los cambios generacionales y del cambio de la nomenclatura de una generación a la otra, eh, creo que no es una cosa menor. Cuando hablamos de la generación alfa y zeta y todas estas cosas, eh, yo al menos cuando voy a la literatura para tratar de entender qué diferencia una a la otra, me encuentro con unas definiciones muy occidentalizadas del primer mundo que no forzosamente aplican a nosotros. La guerra de Vietnam, y yo digo así como que, o sea, a nosotros, digo, con todo respeto a nosotros que vi por ahí que estaban utilizando también diferentes fechas de España, y con todo respeto también, pues de Sí, repente pasan muchas cosas en el sí, entorno europeo que no nos tocan. sí, Yo, aquí. y a lo mejor Ujú. ustedes ya lo tienen ubicado. Yo no he ubicado estudios que hagan esta especie de tropicalización, ¿verdad? Que digan, bueno, en México a lo mejor hay un desfase, Ujú. ¿no? En la cultura mexicana hay un desfase en donde podemos encontrar que, pues a lo mejor la equivalencia es esta o la otra por este tipo de eventos que suceden en nuestro país. Entonces, si ustedes ya están considerando esto, pues ya mi comentario no tiene ningún sentido, pero si no lo están considerando, sí creo que vale la pena echarse un Ujú. clavado aquí, porque, repito, a la Sí. hora de ver las definiciones de estas nomenclaturas, pues yo al menos encuentro que a veces se puede el uso de la tecnología, vamos, hay temas globalizantes, sobre todo recientes, pero también hay algunas cosas muy propias del mundo occidentalizado, primermundista, que luego no Ujú. forzosamente entran de manera transparente hacia nosotros. Es mi primer Así comentario. es. Mi segundo comentario es en la lámina en donde hablan de los antecedentes para llegar a la medición del bienestar subjetivo, yo sí pondría como un elemento clave de la transición de los modelos más Ujú. economicistas, ¿no? Para medir la riqueza de las naciones hacia el modelo de Ah, bienestar ok. subjetivo. Ajá, ajá. Yo pondría como una bisagra de conexión la medición de la calidad de vida y Ok. específicamente el índice de Ujú. desarrollo humano. O sea, yo creo que Sí. ese es el paso intermedio o el escalón entre medir pura materialidad en los países, ¿no? Ajá. O los indicadores económicos y macroeconómicos y empezar a medir cosas que afectan en la calidad de vida de las personas para después ya preguntarle directamente a las personas, pues cómo se sienten con su educación, con los servicios que les ofrece el gobierno, con los niveles de seguridad, etcétera. Creo Ujú. que mencionar ahí el índice de desarrollo humano, toda la teoría de las capacidades de Marta Nussbaum, Amartya Sen, yo creo que serviría también en los antecedentes. Y por Perfecto. último, eh, hay una teoría que creo que les puede servir para entender este tema de cómo se va degradando la percepción de bienestar subjetivo, que es esta teoría, perdonen, una disculpa, porque siempre la leo en inglés y nunca la he leído en español, the U-shape Ujú. theory of happiness, ¿no? Pues sí, la forma U
de la teoría de la felicidad, que Ujú. sostiene cómo a lo largo de la vida empezamos siendo muy felices y luego se va declinando, ¿no? La felicidad y tenemos un Y después piso así. Ujú, en los años, cuando tenemos entre 40 y 50 años de vida y luego empieza a subir otra vez. ujú, Pero lo que están mostrando ahorita, y eso, son estudios de los años 80 creo, Blanche Flower y no sé quién más, pero una actualización de esos estudios, creo que las principales herramientas longitudinales que tenemos en este momento, el World Happiness Report, el Global Flourishing Study, toda la información de Gallup, lo que nos está mostrando es que esa U se está adelantando. Entonces, ya no hay que esperar los 40 años de vida para estar sumergidos, ¿no? Hace algunos sí, años ya era los 30 y ahora son los 20. Entonces, parte de lo que también decía Jesús, bueno, ¿y por qué los jóvenes están así? Bueno, hay un tema que nos hace falta estudiar de por qué se está adelantando esa hondura, ¿no? En la U para ver que la miseria, no hay que llegar a la crisis de los 40. Ahora la crisis de sí, los 40 está en la crisis de los 20, ¿no? Y creo que esa ujú. teoría incorporada en su estudio les puede ayudar también a explicar o a entender, pues, por qué los universitarios están como están, ¿no? Con toda la preocupación que nosotros como generación adulta tenemos. Esos eran mis comentarios, perdonen si me tardé mucho. Muchas gracias, Enrique. Pues, ¿quieres responder algo, Norma? Sí, no, pues eh, agradezco de verdad infinito estos comentarios y todas las observaciones que nos hacen, porque esto pues nos va a permitir enriquecer la comprensión y la explicación de estos hallazgos. Y qué bueno que son así preliminares, porque pues esto me va a orientar más a entender esto. Eh, Porque cuando hicimos este estudio, ¿no? El que les hablaba de manera inicial, pues nos atrevimos a hacer investigación con personas hasta los 80 años. Y pues encontrábamos que efectivamente, ¿no? Es esta U que haces mención de que estaban más felices las personas de 50 hasta los 80 años y que las personas que pues realmente la pasaron muy, muy mal durante la pandemia fueron los que estaban entre los 19 y 29 años. Y que esto, bueno, pues no fue solamente en México, sino pues en muchos otros países. Entonces yo creo que eso puede ser como que todavía ese efecto, ¿no? Y esta teoría te agradezco muchísimo la sugerencia porque nos has iluminado, porque yo realmente no tenía elementos para explicar por qué a estas edades donde se supone que el individuo pues está independiente, va a salir a trabajar, se puede comer al mundo, pues en realidad no se siente satisfecho ni feliz y pues con un bienestar que uno pensaría que podría ser de una persona mayor. Entonces, sí me voy a dar a la tarea de revisar esto. Porque creo que sí nos va a aterrizar muchísimo y en la mayor comprensión. Y Muchísimas sobre todo gracias. a la actualización de esta teoría, porque la teoría Exacto. como tal, pues Sí, dice ya que está. hay que llegar a Ujú. los 40 años para empezar con la crisis, pero hoy en día Pero estamos viendo algo distinto, ¿no? Que no son los 40 años, ahora eran los 30, ahora ya son los 20 años ahora en ya donde son está. los 20. Sí que Exacto. ocurre, exacto. Y en esa parte también, pues que con esos elementos culturales propios ahora sí, propios de la cultura mexicana, porque evidentemente cuando nos comparamos con otros países, pues solemos estar pues más, más bajitos, ¿no? Entonces, o con muchas deficiencias cuando en realidad a veces no lo son, sino que justamente los elementos culturales pues también nos pueden dar pues mayor explicación y comprensión de estos hallazgos. Sí. Sí, muchas gracias. Pues bueno, yo aprovecho también, justo tenía un comentario sobre lo de la curva en U, ¿no? Junto con Juan Jaime, Roberto Castellanos, otros colegas, hemos estado trabajando justo en un artículo sobre la curva en U en México y viéndolo, analizando el viare y el enviare. Y pues bueno, como que no es tan claro que sí se presente en México, ¿no? Depende, creo que mucho desde los controles que uno le ponga,
pero justo viendo tus gráficas, eso es lo que me estaba recordando, ¿no? Que sí se ve cómo está descendiendo mientras más avanzan, pero lo que me llamaba la atención es que creo que es la generación que está en la secundaria, no recuerdo exactamente cuál es. Ahí hay como un piquito, ¿no? O sea, no está bajando completamente, sino que en la secundaria sí sube un poco y ya después baja. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Entonces, tal vez valdría la pena pensar un poco sobre por qué se da ese piquito, qué pasa justo en esas edades que sí sube un poco y después baja. Nada más ese comentario rápido. Pero sí, muy Ay, perdón. interesante. Sí, no, sí, no, pues muchísimas gracias. Sí, yo retomo, de verdad, todos y cada uno de sus comentarios, sus observaciones, que en realidad, pues, nos enriquecen para, pues, hacer los cambios y virar el timón, ¿no? Creo que estamos muy, muy a tiempo de eso. Sí, muchas gracias. Adriana, ¿tienes alguna pregunta, comentario? Veo que abriste tu cámara de Hola, micrófono. muchas gracias, doctora Norma. Estoy recién llegando a México. Sí, gracias, Jorge. Igual mucho gusto, ya nos escribimos. Ya veo que Ujú. igual a José de Jesús te escribí desde Londres porque estaba usando un documento que tú preparaste como referencia para mi tesis de maestría, pero vengo llegando a México, entonces estoy tratando de conectar con académicos que estén haciendo estudios sobre bienestar. Hice una maestría en LSI sobre ciencias del comportamiento con especialidad en bienestar. Justo coincidió con que mi profesor, el que me dio la especialidad en bienestar, es el que publica el World Happiness Report allá en Londres. Hizo una metodología para monetizar los cambios en el bienestar. Se llama el Wellbe método. Entonces, no sé, estoy muy emocionada de entrada de estar en este grupo. Fue Mariano Rojas, otro académico, el que me dijo, ponte en contacto con Jorge y busca este grupo. Entonces, como que, no sé, tengo muchas preguntas y dudas y todavía no sé si aportaciones, pero me encantaría presentarles lo que hice en la maestría y también lo que voy a hacer próximamente, que es son intervenciones de arte para la salud mental, arte participativo para la salud mental como alternativa costo eficiente. Pues específicamente para países como el nuestro, caería muy bien. Ya se está haciendo, se lleva haciendo 10 años allá en Reino Unido y en países de por allá, y estoy tratando de traducir la evidencia, estoy tratando de ver cómo podría entenderse ese proceso acá, y creo que su retroalimentación y su punto de vista sería súper útil. Yo antes de irme a la maestría estaba trabajando en el IMSS, en la Dirección General, y llevaba un programa de mejoras de clima y cultura organizacional, y pues vi lo que me hacía falta era evidencia, ¿no? Para ver qué tan importante era tomar en cuenta el bienestar laboral para no solamente o sea, las condiciones de trabajo internas, sino para las consecuencias que tiene, ¿no? Eso hacia los derechohabientes, en este caso en el IMSS, pero entonces, no sé, muy emocionada, estoy muy contenta de haber podido entrar a ver lo que presentas, Norma, y eso, apunté varias cosas que necesito tener en cuenta, como este tema que hablaba José Jesús de que si va a haber nuevos indicadores sobre la felicidad con estas nuevas generaciones, o sea, muchos, muchos temas, pero creo que tengo que integrarlos. Y nada más decir que mucho gusto, y ahí le mandaré un mail a Jorge para ver si les puedo presentar pronto en lo que estoy trabajando y que me den feedback, sobre todo, retroalimentación. Mucho gusto y gracias. Claro que sí, pues bienvenida, Adriana, y con gusto te abrimos el espacio. Bueno, en teoría ya se nos acabó el tiempo, pero pues si no tienen problema, podemos seguir platicando y discutiendo el tema. Oye, Jorge, solo mencionarle a Norma, es Daniel Cernas Ortiz y Alicia Martínez Lara, los colegas de la Autónoma del Estado de México que van a estar en Buenos Aires. No sé si los ubiques, ¿no? Ay, no los ubico. No, Van a estar hablando de disculpa. colectivismo, Ajá. individualismo y otros matices del bienestar subjetivo en México. Suena muy interesante. Ay, no, no los ubico.
Y mira, he tenido la oportunidad de, bueno, incluso tengo un artículo publicado con Rolando Díaz Lobin sobre determinantes del bienestar en adultos que hicimos e incluimos justamente las variables de individualismo, colectivismo. Y es bien interesante porque sí tiene mucho que ver con el bienestar, bueno, al menos en esos resultados. Pero a las personas que me dices no las ubico, disculpa. Pues sí, ya los conoceremos por allá, Enrique, y ya Pues sí, los pues sí. invitaremos al seminario también. Muy bien, sí, pues creo que para la próxima sesión, el próximo mes, finales de febrero, nos va a estar presentando un colega de Juan Jaime, ¿cierto? ¿Estás por ahí, Juan Jaime? Ujú. Me parece que es Óscar Rodrigo Garza Sí, Vázquez. aquí estoy. Efectivamente, Oscar Garza va a estar presentando en este seminario sobre el tema de bien común. Sí, entonces ese es el plan para la próxima sesión. Y para marzo, pues va a ser la sesión después del Congreso en Buenos Aires. Entonces, el plan para la sesión de marzo era, pues, más bien hablar un poco de cómo estuvo el Congreso, de quiénes conocimos, qué creemos que fue lo más importante. Entonces, como que aprovechar que algunos de nosotros vamos a estar allá para poder hablar de eso. Y creo que para abril nos quería presentar Eva Valencia. Ella es parte del laboratorio de la dona aquí en México, de la economía de la dona. Entonces, quería presentarnos un poco sobre los resultados de la última medición que hicieron, ¿no? Utilizando la dona. Pero después de eso, pues tenemos disponibles otras sesiones. Entonces, si quieres, Adriana, te podemos ir anotando también para que nos presentes, si te sirve, creo que sería ya hasta en mayo. Ah, creo que ya se fue Adriana. Bueno, yo ya le escribo entonces. Pues sí, pues muchas gracias, Norma, muy interesante. Eh, Mucha suerte en el proyecto, creo que van a salir cosas bastante interesantes Eso por ahí. espero. Sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario para Norma? Eh, bueno, es que no encuentro dónde poner la manita para pedir la palabra. No te preocupes. Perdón. No sé si ustedes ya incluyeron esto que quisiera preguntar. ¿Cómo vivieron, qué datos tenemos de los que ahora somos baby boomers en nuestros años de secundaria en relación con esta situación de los sentimientos o la percepción de felicidad? Y lo mismo preguntaría, pues, para otras generaciones, no después de la pandemia, sino mucho antes, en los ochentas. Estábamos tan contentos, tan felices cuando éramos chicos de secundaria como los que ahora ustedes están considerando, Ujú. si sí o si no, y qué factores están ahí operando para que hubiese esa diferencia. No sé si el INEGI tiene datos al respecto. Sí, buena pregunta. ¿Han Pues, considerado eso, Norma? este, pues, o sea, tan específico de cuando iban en tiempos de secundaria, pues no hemos indagado eso. Eh, no sé si en la presentación, a ver, si me permites, muy brevemente, ¿sí se sigue viendo? Sí, se ve la Sí. presentación. Dije Oh, secundaria, pero puede ser cualquiera, ¿no? Cualquier nivel. ajá. Sí, porque, mira, por ejemplo, estos eran los de satisfacción con la vida de 9 a 12 años. Esto fue del 2020, de los 13 a los 15, de los 18 a 20 años, de 21 a 40,
de los 41 a 60 años y de 61 a 70, ¿no? Que iba, pues sí, cambiando respecto a ese grado de satisfacción. Pero el dato que estás preguntando, pues en concreto sí no, pues no tengo evidencia al respecto. Esto es lo que nosotros encontramos en esas generaciones e insisto, esto fue durante la época de pandemia, sobre todo entre el primer y segundo confinamiento, ¿no? Que era más, más complejo. Estos fueron los datos, nuestros hallazgos, que creo que coincidiría con lo que bien comentan esto de la uno para entender este comportamiento. Estos son algunos de nuestros hallazgos de ese entonces. Sí, pregunto esto porque Ajá. si yo viví mi primaria o mi secundaria más feliz de lo que ahora viven los niños de primaria o de secundaria, pues me pregunto, ¿qué pasó? O a lo mejor no pasó nada, ¿no? O Ujú. por qué estamos considerando que somos Sí, mira, diferentes. No sé si me explico, sí. claro. Por ejemplo, lo que sí nosotros hemos observado que tiene que ver con cuestiones de salud mental. También hemos medido salud mental, o sea, eh, muchísimas variables. Cuestiones de ansiedad, depresión, estrés y lamentablemente la prevalencia sí a nivel nacional de estrés, ansiedad y depresión se ha incrementado, pero ha sido más en los niños de menor edad. Por ejemplo, la tasa de suicidio en la década de los 60, 50, se suicidaban también personas entre los 50 y 60 años. Y hoy en día, pues los suicidios son a partir de los 7, 8 años en varones. Y bueno, pues esto pues sí nos llama muchísimo la atención. Es por eso que estamos evaluando estas variables, tanto pues digamos, de la parte favorable, ¿no? Esto y de esta fortalezas que pueden actuar como factores de protección ante las diversas circunstancias. Creo que el ambiente familiar se ha deteriorado y pues justamente las complicaciones al interior de la familia, aunadas con situaciones de carácter económicas, hemos observado que han sido dos de los factores que han tenido un importante impacto en la salud mental de los niños y las niñas. Y pues también para cada edad, bueno, pues hay diferentes factores, ¿no? Y bueno, desde el estudio de la resiliencia, pero no quiero salirme de esta parte de bienestar, que es lo que nos ocupa ahora, pero sí de la parte de la resiliencia, lo que hemos venido observando, que pues esta también ha venido en un descenso en algunos casos y esto, pues sí parece ser que pues el parteaguas fue la pandemia, ¿no? Después de la pandemia pensamos que ya no pasó nada, pero pues se quedaron, no sé, muchas circunstancias que ya estaban a lo mejor al interior de la familia se complicaron aún más durante la pandemia o durante la pandemia se desencadenaron una serie de trastornos, ¿no? Entonces creo que eso puede haber sido un importante detonante, pero es multifactorial. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Norma, y muchas gracias, Marta. Pues bueno, ya creo que terminamos acá para ya no quitarles más tiempo, pero muchas gracias por la presentación, muchas gracias también a las y los asistentes, y les estaremos enviando un correo sobre la próxima sesión en febrero.
Claro que sí. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su escuchas, por sus valiosos comentarios que por supuesto yo los tomo en cuenta. Esto es siempre el diálogo entre colegas es muy enriquecedor y pues agradecemos pues su tiempo y que nos hayan dado la oportunidad de participar y que estemos en este importante grupo. Gracias. Sí, con gusto. Y pues también para aprovechar el grupo, también si quieren anunciar como algún artículo que hayan publicado o algún evento, todo ese tipo de Ujú. cosas, creo que podemos aprovechar la lista de correos para también empezar a conocer más todo el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Porque muchas veces hay mucho trabajo muy valioso que no llegamos a conocer. Exacto. Sí, cómo no, muchas gracias. Un saludo a todos y a todas. Bueno, gracias por todo. Estén Saludos. bien, Hasta Hasta luego. luego. descansen. Muchas Gracias, hasta gracias. luego. Bye.